Muy buenas tardes y bienvenidos al Termómetro. Estamos a la 1 del mediodía. Vamos a estar hasta las 3 menos 5, cada día de lunes a viernes. Y voy a empezar leyendo unos titulares con los cuales voy a pasar a introducir al primer invitado de este espacio de hoy. Estamos situados en Aragón. Estamos situados concretamente en Teruel. Y estamos situados en una cuestión tan grave como que la Guardia Civil esté investigando desde hace unos días en Teruel un proyecto de Forestalia para crear el mayor parque eólico. Agentes de la Unidad Medioambiental hicieron en julio pesquisas en diversos ayuntamientos del Maestrazgo. Hay otro que dice presiones para conseguir los terrenos del macroparque eólico de Forestalia en Teruel. Declaraciones de los vecinos. Es un acoso y derribo. El clúster Maestrazgo recibió el aval del Ministerio pese a un informe de los técnicos del Gobierno de Aragón con numerosas contrariedades. Forestalia, el polémico ascenso del empresario cárnico que desafió a las grandes eléctricas en pleno boom de renovables. Y así podría seguir hasta llegar a aquel que dice Paisajes de Teruel afirma que la investigación de la UCO sobre Forestalia avala sus denuncias. Siempre ha sido nuestra palabra contra su dinero. Representantes de la plataforma paisajística se reconocen satisfechos por la entrada de la Guardia Civil en la sede del gigante de las renovables. Javier Oquendo, portavoz de la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, integrante del colectivo Soyavientos. Muy buenas tardes, bienvenido a esta casa Informa Radio de la TV y gracias por querer contar con nuestro altavoz para manifestar vuestras informaciones acerca de este asunto. ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas y gracias a vosotros por darnos la palabra. Bueno, vamos lo primero, si te parece, a contar qué es vuestra plataforma, qué es la plataforma a favor de los paisajes de Teruel, porque bueno, yo puedo dar como tal, igual que tengo aquí la, iba a decir el significado, no. Bueno, el detalle de lo que pone Forestalia en su página web, que dice somos pioneros en la nueva economía verde, sustituimos primas y subsidios por capacidad de trabajo, visión, constancia, confianza, espíritu innovador y valentía. Pero lo que no piensan es en el paisaje, incluiría yo. Y en cuanto a vosotros, pues además de decir que sois personas, empresas y otros colectivos unidos para proteger el territorio de megaproyectos eólicos o solares, en defensa de un modelo de desarrollo equitativo y sostenible, pues me gustaría que contarais efectivamente a lo que os dedicáis y qué es lo que reivindicáis desde hace bastantes años en Aragón y concretamente en Teruel. Sí, somos una asociación o colectivo de personas. Me interesa recalcar sin ninguna identificación ideológica concreta, es decir, cada uno luego tiene sus idearios, sus ideas, eh, su ideología, su filiación, etcétera, pero esto nos aglutinó en el año 2020 cuando empiezan a surgir una serie de proyectos en la provincia de Teruel, grandes proyectos, llamémosles, sobre energías renovables, fundamentalmente aparecieron como proyectos eólicos y además aparecieron los primeros en la comarca del Maestrazgo, pero fueron extendiéndose como una mancha de aceite por todos los territorios, Matarraña, Sierra de Albarracín, zona norte de Teruel, entiéndase, Muniesa, Loscos, todos esos pueblos, la zona de Pancrudo, que abarca pues, pueblos como Cosa, Alpeñés, Portalrubio, es decir, prácticamente lo que es la planicie de Perales de Alfambra y de la zona de la Alfambra, la zona de Andorra, con un montón de parques fotovoltaicos. Bueno, ante toda esta avalancha es cuando una serie de personas dijimos, esto no es lógico. Somos gente que desde el principio hemos dejado muy claro que no somos contrarios a las renovables. Pero las renovables, como todo en esta vida, tienen formas y modelos de implantación. Un modelo es el modelo distribuido, ocupando ya espacios degradados, ocupando espacios que están ya antropizados, es decir, que el hombre ya está utilizando y que ha detraído o que ha ido cogiendo de la naturaleza o del medio natural, mejor dicho, y en esos espacios creemos que no es lo ideal. En este posicionamiento elegimos el nombre de paisaje porque un poco definía todo ese entorno
que hay alrededor, que sobre todo los parques eólicos pues dejan seriamente dañado. El paisaje no es simplemente una cuestión estética, es una cuestión que está recogida hasta en la legislación europea como un elemento a proteger, y de hecho existe la Carta Europea del Paisaje, que se centra en esto, y ese fue un poco nuestro nacimiento. Desde ahí, hace 5 años, pues permanentemente hemos estado pues peleando porque esta implantación de renovables sea lo más armónica y ordenada posible, cosa que no hemos conseguido, porque está siendo lo más desordenada, no hay una ordenación, no hay una planificación, no hay, y de hecho, como detalle, en Aragón el plan energético 2025, no, 2024-2030 se quiere aprobar en el año 2026, lo cual ya indica que la ordenación pues, es bastante desordenada. Es decir, un plan de 6 años ya nos hemos comido 2. Es un ejemplo, simplemente. Y eso es un poco lo que hay detrás de esta plataforma. Bien, Javier, y cuando nosotros nos encontramos, una vez que dicho queda el objetivo y bueno, pues los proyectos que os marcáis en el día a día, que es hacer este tipo de denuncias con respecto a la preservación del paisaje, y además, bien dicho, o sea, me parece, nosotros en esta casa decimos lo mismo, es decir, si se puede abogar por las energías renovables, pero bien estructuradas, con opinión de profesionales. Es decir, que si hay informes que avalan, como en el caso, por ejemplo, del clúster, que lo sabemos, que directamente el paisaje sobre el que va a estar estructurado ese parque eólico queda, por así decir, porque si no me equivoco, queda destruido completamente el paisaje una vez que se instala este tipo o por lo menos tarda años, con infinidad de tiempo en volver a recuperarse. Y hay estudios que avalan que se podían llevar a cabo ese clúster en otros terrenos que a lo mejor no tienen un servicio tan necesario como sobre el que se han pensado instalar. Sí, a ver, lo del clúster me ha estado desde el primer momento. La noticia surge precisamente en los años que comentaba antes, sobre el 2020, en el 21 sale a exposición pública. Es un proyecto que nadie entendió. Es un proyecto que nadie entendió porque es sobre un espacio en el que 85 de los molinos proyectados en el nuevo proyecto, porque ha habido algunas variaciones, están en zona Red Natura 2000. La zona Red Natura la crea la Unión Europea como un espacio de preservación de los valores de la biodiversidad, porque como estamos destrozando todo, vamos a reservar unos espacios. Es de hecho una medida un poco conservacionista estricta, es decir, vamos a generar como unos reductos, ya que no podemos acometer todo. Bueno, pues hasta estos reductos metemos 85 molinos, pero no son los molinos, es que asociados a ellos van líneas de evacuación, es decir, postes de luz que todos hemos visto, con los cables, van zanjas de comunicar los proyectos. Esas zanjas llevan afección, por supuesto, al suelo y al medio donde se colocan. Van subestaciones, nada menos que 9 dentro de este proyecto del clúster. Pero es que de estos 85, además, hay más, otros 6 molinos, hasta 91, sumando, no acoplados, que están en lo que el propio Ministerio de Transición Ecológica definió como zonas de exclusión. La palabra exclusión en castellano significa que ahí no se pone nada. Bueno, pues el propio ministerio luego admitió una vía. Esa vía, supongo que saldrá ahora, pues es la que hemos cuestionado en estos, iba a repetir la expresión días, es decir, en estas últimas fechas, porque se considera, y de hecho hay declaraciones ya de algunos funcionarios, que se elaboró de forma fraudulenta. Entonces, eso nos hace entender y explicarnos lo que en el año 2021 y 2022, sobre todo en diciembre del 22, cuando se publica la declaración de impacto ambiental, eso significa día, perdonar si uso alguna expresión, porque tanto repetirlas a veces se te quedan. Bueno, pues esta declaración sorprendió a todo el mundo decir cómo es posible en ese espacio. Es que parecía impensable, y de hecho el Colegio de Ingenieros de Caminos, que nunca son sospechosos de ser unos ambientalistas radicales, el Colegio de Biólogos, el de Geólogos, todos ellos salieron a medios diciendo que no era el sitio elegido. Solo la empresa parece que se creía que fuera el sitio en el que se podía colocar. ¿Por qué? Pues porque ellos se presentaban al proyecto, voy a decir la expresión,
y la mantengo, se presentaban dopados, es decir, tenían una tramitación que no era y no se ajustaba a legalidad. Ahora lo que pedimos es, cuando uno va dopado a una competición deportiva y se demuestran los análisis, se le retiran las medallas, se le elimina y se le descalifica. Pues pedimos que se descalifique, valga la metáfora, a esta empresa con todos aquellos proyectos, no solo con el del clúster maestrado, que este es un poco la punta de lanza. Es que las declaraciones de funcionarios es que todos ellos se hacían sin la debida tramitación. Pues que se suspendan todos esos proyectos es nuestra reivindicación en este momento. Sí, pero, el daño, Javier, está hecho ya en buena parte del terreno. No, no, las obras no han comenzado por suerte. La Pensaba empresa que estaban anuncia, algunas ya iniciadas. no, la empresa anuncia, ¿Y sabes que entonces este qué está proyecto, paralizado? ¿eh? ¿Está paralizado? Está en trámites porque les debían Vale. faltar documentación y la empresa ya anunció a finales de 2024 que en enero del 25 de febrero empezarían las obras. Ha pasado un año y ahora hace unos días, hace una semana, volvieron a anunciar porque ahora la empresa que lo gestiona es Copenhague Infrastructure Partner, es un fondo de inversión danés que ha comprado, se supone, a Forestalia, no lo ha comprado ahora. Hemos visto en la documentación del expediente que en el año 2020 el avalista de este proyecto a nivel económico ya era CIP, la citaremos así por abreviar, era el avalista y figura en un documento firmado ante notario en el que la solvencia económica la garantizaba CIP, porque Forestal en aquel momento no tenía solvencia económica para un proyecto de 780 o 800 millones de euros. Entonces, ya desde el inicio, y ahora llevan anunciando reiteradamente que empiezan. Por eso nuestra urgencia, nuestra prisa por denunciarlo, y de hecho hoy hemos presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, porque este proyecto se paralice ya, antes de que haya ni siquiera un movimiento de terreno, porque esas afecciones luego van a ser muy difíciles de revertir. Bien, Javier, entonces, yo decía en esos titulares que mencionaba al principio de la presentación con respecto a lo que, conocíamos días atrás, con, bueno, pues que ha tenido que saltar un poco todo este, aspecto, vamos a decir, político, con respecto a lo que se denuncia desde hace años en la plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Y todo ello pues ha saltado por el nombre que acabas de mencionar con esa adquisición del fondo de inversión respecto a Forestalia. ¿Qué es, a pesar de esa descripción que he dado yo, que no me salía antes la palabra, de la página que ellos tienen de Forestalia, qué es Forestalia? ¿Qué es lo que hace Forestalia que vosotros tengáis estudiado ya y qué es lo que pretende bajo vuestro punto de vista que tanto tiempo lleváis defendiendo vuestras ideas en torno a Aragón y en torno a Teruel? A ver, Forestalia es una empresa que surge sobre el año, bueno, es un aglomerado de empresas. De hecho, son 800 y pico las empresas que están dentro de es un complejo de empresas difícil de entender quien estamos fuera del mundo empresarial de los testaferros, en fin, complicado. Pero bueno, dicho así, es una empresa que en el año 17-18 se presenta a las subastas energéticas para sorpresa incluso de las empresas vinculadas al sector. Estas son Iberdrola, Naturgy, EDP, que es la empresa de desarrollos portugueses, que es una empresa que está facilitando energía a una parte del Estado español. Se presenta a la subasta, consigue un montón de megavatios. Al final, tú vas a un concurso, te haces una puja y te los asignan. Y te dan y te conceden, que esto es muy importante de entender, es un poco complejo, te dan un sitio, un punto de acceso y conexión a la red. Esto es lo que hace que esos proyectos se revaloricen. Si yo tengo un punto donde acceder, un punto es una subestación de red Sí. eléctrica, donde yo tengo derechos de verter la energía que estoy produciendo. Obtiene todos estos megavatios, es una empresa que venía del sector porcino, que aparece como de golpe, luego vamos entendiendo por qué aparece, porque tenía pues asesores. Sabemos que una serie de ex políticos del gobierno de Aragón fueron fichados por esta empresa y los que desarrollaron toda la dinámica y toda un poco la estrategia empresarial a la hora de implantar todos estos parques. Esta empresa
una vez que desarrolla los proyectos, se llaman empresas desarrolladoras porque hacen todo el papeleo, consiguen los permisos, etcétera, venden sus proyectos, en este caso a CIP, en otros casos ha vendido a Repsol, en otros casos ha vendido a Brook. Brook es un fondo de inversión también americano muy potente. En otros casos ha vendido a empresas, a la energética francesa, que en este momento no me está saliendo el nombre, pero lo conozco. Es decir, luego lo que hacen es hacer caja y de ahí que se haya hablado siempre de un proceso especulativo. De hecho, en el año, perdona que me alargue, en el año 2020... No, eres tú el que sabes del En tema. el año 2020 el Ministerio de Transición saca un decreto ley, marca unos hitos que se deben de cumplir estrictamente porque si no el procedimiento especulativo iba cada vez a más. Y de hecho sale la ministra, Teresa Rivera, a decir que ese decreto ley es para evitar la especulación dentro del sector de la implantación de las renovables. Esto, que fue así, se ha demostrado con el tiempo que ciertamente lo es. Y esta es precisamente Forestalia, una empresa energética, es la compra de una empresa que se dedicaba al sector forestal, de ahí viene su nombre, pero ese nombre prácticamente lo ha abandonado. Bueno, ellos tienen una sección que se dedican fundamentalmente a los pellets, tiene una empresa en Castilla y León y otra que tiene en la zona de Cinco Villas, que es Arapellet, y querían hacer o anunciaron a bombo y platillo una empresa de pellets en Andorra, la vendieron como creación de muchos puestos de trabajo, pero aquello quedó diluido en la nada. Entonces, esta es la empresa contra la que hemos visto que no jugaba limpio, porque, a ver, sector empresarial puede jugar sus bazas, puede trabajar, su logro y su objetivo es el beneficio, las empresas no tienen objetivos ni de ONG ni sociales. Luego pueden tener una versión social, pero en principio es un sector empresarial, lo que busca es el beneficio. Pues bueno, pero el beneficio hecho de una forma legal. Y lo que sospechábamos en el año 2021 se está confirmando en el 2025, pronto a empezar el 26, que esta legalidad no era tal y lo han denunciado precisamente personal de dentro del Ministerio de Transición. No es ya una sospecha nuestra o una paranoia que tenemos, sino que nuestras sospechas las han confirmado los propios técnicos del Ministerio. Entonces, Javier, a partir de aquí, bueno, lógicamente hay que ver qué encuentran en esas investigaciones de la Guardia Civil, por cuanto estamos viendo ya que se empieza a asomar con, bueno, pues con lo que parece ser, iba a decir yo, intereses ocultos. Van a dejar de estar tan ocultos, me temo, para salir a la luz. ¿Qué se puede hacer a partir de este momento o cómo se plantea la situación? A partir de este momento y esta mañana, a las 8 de la mañana, hemos presentado una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción, que todos la conocemos por este nombre, tiene un nombre más largo, pero bueno, es el nombre que la conoce todo el mundo. Bueno, hemos presentado una denuncia precisamente para intentar que el procedimiento se pare. Nosotros tenemos 4 contenciosos administrativos presentados sobre este proyecto del clúster. Es verdad que la justicia exige sus tiempos, llamémoslo así. Entonces, lo que no queremos es que cuando la justicia actúe, el proyecto esté hecho y el daño ya se haya ocasionado. Entonces, sobre esos contenciosos solicitamos medidas cautelares. El tribunal consideró que no era suficientemente urgente para concederlas. Con esta denuncia penal lo que pretendemos es que se habilite o se dé prisa los tribunales en suspender el procedimiento de momento, estudiar la denuncia, estudiar la parte de la otra parte, que supongo que presentará sus argumentos de por qué se ha hecho, y a partir de eso, más las investigaciones que están saliendo estos días, que los medios de comunicación han hecho, más ellos mismos apuntan a que esto ya figura en manos de LUCOMA, que es la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil, especializada en temas ambientales. A raíz de eso, se suspenda el procedimiento no solo de este clúster, sino de todos los de esta empresa en Aragón, porque todos tienen el mismo vicio, y es que la declaración de impacto no siguió el trámite adecuado y, por lo tanto, siguió un trámite ilegal. Este es el objetivo, porque si realmente se construyen los parques, luego destruirlos o desmontarlos tiene unos costes tan grandes
Además, costes que tendría que asumir en algunos casos el propio Estado. Es decir, asumiríamos todos los ciudadanos, porque la empresa evidentemente pedirá responsabilidades patrimoniales. Si usted me ha dado unas autorizaciones y ahora yo que he construido me dice que quite, eso tiene una responsabilidad patrimonial. Vamos a evitar que todos los ciudadanos paguemos unos desmanes que son ilegales. Ahí, mira, la siguiente noticia que voy a poner, Javier, que creo que ya la he puesto en pantalla, pero bueno, la vuelvo a introducir. Me ha llamado mucho la atención también que precisamente por toda esa actividad de Forestalia con respecto a los proyectos, que incluso haya saltado este tipo de presión sobre un gigante, que podemos decir, o muchos gigantes que giran en torno a estos fondos de inversión, a estas empresas, que es esa presión de el usuario de a pie, que vosotros con mayor conocimiento, porque lógicamente representáis a vuestra plataforma, pero es que es muy importante el decir que alguien de este tipo, es decir, yo me acuerdo cuando vi la película, espérate que ahora, porque estoy pensando en el nombre, sí, la película Dura, pero lógicamente buena y sobre una realidad que pudiera ser esta, que es la de Asbestas, y que contaba pues esa presión de unos gigantes, de unas empresas que a los que no les importa el territorio de a pie, de la persona que reside, de la persona que lo trabaja, de la persona que lo vive, y la presión es económica, la presión es política, la presión es mediática, y allá que van sin que importe este tipo de comentarios. ¿Cómo lo veis vosotros desde esta parte? A ver, esto lo hemos sufrido personalmente y hemos visto gente que lo ha sufrido. A ver, las empresas cuentan con una gran ventaja y es que el sector eléctrico, como fue un sector clave, y es verdad que es un sector clave porque todos acabamos usándole cada día la electricidad, pues se declaró que las inversiones relacionadas con este sector se podrían declarar de utilidad pública. Esto no es automático, pero habitualmente ellos piden la utilidad pública y se les concede. ¿Esto qué significa? Esto significa que si tengo utilidad pública puedo ir a la expropiación de los terrenos. Y esto a los ciudadanos de nuestro territorio y de todos los territorios, las empresas se lo han hecho saber. O me firmas el contrato o te expropiaré. Eso se llama una amenaza. Eso se llama amedrentar a la gente. Porque además, gente mayor que tú le abres de expropiación, le suenan a remotos tiempos pasados en los que se hacían las cosas pues casi por eso. Y de hecho la ley de expropiación es una ley de 1956. Es decir, que no es una ley precisamente muy democrática. Y lo dejo ahí, ¿vale? Entonces, eso es una amenaza que han... Luego ha habido pues presiones, puedo decir y lo digo abiertamente, que nosotros ha habido medios de comunicación que al principio publicaban nuestras cosas y cuando empezó a inyectar mucho dinero Forestalia en publicidad en esos medios, evidentemente empezamos a dejar de aparecer o directamente desaparecer. Es verdad que por suerte en estos últimos tiempos y a raíz de todas estas noticias, pues volvemos a tener esa palabra en medios. No es el que estoy hablando, que no tiene nada que ver con este proceso, que conste y lo dejo bien claro. Entonces, estas presiones y luego la gente se ha sentido presionada. Mira, yo te puedo decir que en los pueblos de la zona del Maestrazgo no se puede sacar en el bar una conversación relacionada con la implantación de las renovables precisamente porque se ha generado como un ambiente oscuro. La imagen esa que en el bar de Asbestas que tú nombrabas, en la cual se evita la conversación, esa es real, esa imagen se ha dado en nuestros pueblos y a mí había gente que me decía, es que si lo sacas te marcan y te señalan, es decir, ¿por qué se produce eso? O sea, además la persona que crea que es lo mejor para el territorio está en todo su derecho y puede tener argumentos y puede tener razones y eso consiste el diálogo y el respeto a los demás. Es decir, yo veo que es lo mejor, tú ves que no es lo mejor, hablemos sobre ello y lleguemos, si no a acuerdos, expongámonos nuestras ideas. Esto no ha sido así, por desgracia. Y de hecho, una de las grandes afecciones que ya existen, el terreno no se ha tocado, de momento no hay ambientales, pero afecciones de fractura social existen en muchos pueblos por el tema de las renovables. La gente se ha enfrentado, incluso entre familiares y entre pues, ciudadanos. A ver, los pueblos del Maestrazgo, el más grande, tiene 700 habitantes. Son pueblos en los que todo el mundo se conoce.
en lo que todo el mundo hasta sabe lo que piensa y lo que, pues ha habido esa distancia de decir, no, tú como eres pro molinos, no me hablo contigo que soy antimolinos. Bueno, pues me parece y lo hemos dicho, y lo hemos puesto de manifiesto, y nos parece una aberración y un error que habrá que superar y que habrá que superar simplemente, pues de nuevo con el diálogo. Javier, ¿habéis tenido algún tipo, antes hemos mencionado tanto la administración central como el Gobierno de Aragón, ¿habéis tenido por parte de uno o de otro algún tipo de comunicación con respecto a vuestras actividades, con la denuncia que mencionabais de Fiscalía Anticorrupción? Nosotros comunicación con estos dos entes, que con el Ministerio y con el Gobierno de Aragón hemos tenido mucha, sobre todo unidireccional, es decir, les hemos estado escribiendo permanentemente. Mira, para saber si en proyectos que presentó Forestalia al Ministerio, quiénes habían sido los funcionarios que habían intervenido, hemos presentado nosotros directamente 7 y 4, 11 escritos y una asociación con la que teníamos relación, que era Ecologistas en Acción de Monzón, le pedimos que lo presentaran, otros 5 solicitudes. En todas ellas la respuesta fue que no había funcionarios, sino que era una acción colectiva. Hemos preguntado sobre la validez de las guías. Le hemos dicho al Gobierno de Aragón que muchos de los proyectos que están en este momento encima de la mesa deberían ser declarados nulos, porque no cumplieron con esa ley que te digo que se sacó en el año... Sí, 57. 73 era otra que me contaban el otro día, que estoy hablando con unos compañeros vuestros de Minas. Bueno, Sí, pues sí, perdón, sí. con esta ley que te decía del cumplimiento de los hitos, hemos estado permanentemente en contacto. A la Administración le ha costado bastante más respondernos y las respuestas han sido en muchas ocasiones evasivas. También es algo que hemos tenido que recurrir al Consejo de Transparencia. Se habla mucho de la transparencia de los procesos, de la facilidad del ciudadano. Puedo decir claramente que el ciudadano no lo tiene fácil acceder a la información y debería ser algo fundamental dentro de la transparencia. Y el ciudadano a veces no recibe respuesta de estos órganos que se han creado y que gozan de un presupuesto que es el Consejo de Transparencia de Aragón, etcétera. Entonces, bueno, la verdad es que ha sido complicado el procedimiento. Pues Javier, yo desde aquí os emplazo directamente a la plataforma, a ti como portavoz, si quieres volver a tener nuestro altavoz, sois bienvenidos para que sigamos en función de lo que vayamos conociendo de las acciones de Forestalia, de lo que ha podido hacer y de lo que se puede avecinar, que ojalá sea para bien de Paisajes de Teruel, para bien de territorio aragonés, contar con vuestra voz siempre que queráis y con nuestro altavoz. Y estamos a expensas de lo que nos vayáis contando de cómo van surgiendo los pasos con esta denuncia en la Fiscalía. Pues 3 cositas muy rápidas. Primero, gracias. Sí. Segundo, a vuestra disposición. Y tercero, el beneficio no es para Paisajes de Teruel, el beneficio es para el territorio. Nosotros no tenemos ningún interés particular, es el territorio el que queremos pues, que se conserve. Teruel tiene un gran valor y es el valor ambiental y quizás se ha conservado por la despoblación, sería otro debate, y por eso es por lo que peleamos, nada más, no tenemos ningún otro interés y muchas gracias, de verdad. Pues gracias a vosotros, porque no podemos coincidir más. Así que, Javier Oquendo, portavoz de la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel, integrante del colectivo Soyavientos, mil gracias y estamos en comunicación. Gracias.